Cuando el vuelo del ave se detiene, no tiene caso seguir soplando. Audio número 5. 5. Permutaciones. Buscar temas para escribir. Hablar, por ejemplo, del salto cuántico, del olor a rosas, como si se tratase de hacer un sándwich de jamón y queso. Buscar la cima más alta en la montaña y de decir no, negarse al salto, al vacío, negarse y a la vez permanecer en poesía, permanecer en la falsedad pura, en el rozarse sin rostro, la asepsia que nos atañe en este caso a nosotros, pues somos responsables de ciertas palabras que al no ser dichas serán dichas sin más, en plena falsedad. La falsedad es una gran playa desierta donde ola tras ola las arenas van deslizándose y van formando los símbolos para ser leídos. Nada nuevo, solo ese salto cuántico. La obtura de la cerradura. Nada que nos erotice las sienes antes del disparo. Ojalá sean las penumbras las que esta vez alivien esa pequeña desolación, esa acumulación primaria, precapitalista, sobre los sueños no dichos, las predicciones. A veces hay que hacer caso a esas pequeñas premoniciones de la vida cotidiana, estar en sincronía. La sincronía no ya como una excepción, no ya la mariposa aparecida repentinamente, no ya las coincidencias pasmosas, no aceptarlo, es una normalidad. Estar en poesía, estar en desazón de la acción propia del yo, asumir un estado distinto, asumir que esas capas y capas se van armando un gran sándwich de jamón y queso, son solamente cadáveres exquisitos, exquisitos, soportando tantas columnas, soportando el peso en esos fosos profundos. La falsedad se va derramando hacia las profundidades y allí permanecerán ocultas por miles de años. Luego ese combustible transformado ya, ese gran cúmulo de falsedades en combustible, será descubierto y explotado por otros que ya no son el otro de nosotros, sino el otro de los otros, cuando nosotros dejemos de ser aquellos que tienen un otro en el que no mirarse nunca, jamás, la tierra del nunca jamás, nunca crecer, nunca otra edad, la otredad, nunca la semejanza ni la identidad, identificarse como matar, identificarse, subjetivar, acribillar siempre el cerracionismo fundamentalista de la capacidad identitaria como principio motor fundamental de la socialización. Privilegia en todo caso que los poros de la piel se achiquen cada vez más, falsear y falsear una rosca entrando, la rosca de la tuerca entrando en el gran tarugo existencial. Nunca estuvo el tiempo tan presto como hoy a ser condescendiente con estas palabras. La brisa las lleva, la brisa las atrae y las retuerce a su gusto.
un goce nunca antes visto. Hacer el amor con la brisa, ser falso y hacerse falso a su vez en el reflejo, el mayor placer que existe. Este es el mayor placer, subirse a la montaña y negarla, decir no esta vez y saltar al vacío pero desplegando unas alas pantomímicas, unas alas que imitan un espectáculo superior, bajar el mundo de las ideas a la tierra, saber que no hay nada que decir sin poder decir lo que se dice, añorar un yo ya tan castigado y tan putrefacto, dejar esos jugos que se derramen en la tierra hacia la Pachamama y más al interior, siguiendo las grutas naturales y artificiales que promueven la acumulación de esos líquidos y demás. Siempre el futuro, futuros proyectos, futuros combustibles, buscar temas de qué hablar, contestar. Siempre se escribe respondiendo, dialogando. No hay nunca salto cuántico en la escritura. No hay revelación. Revelación en todo caso es una mala interpretación de lo que significaría una cercanía, de lo más cercana que se pueda a lo original. Cambio cualitativo nunca asumido como posible, siempre cantidades y más cantidades, sumando y resumando y resumbando, zumbando siempre el mismo sonido, la nota básica, la nota clara, clarividente. Las vibraciones siempre partieron de un punto y no se puede asumir que esas vibraciones cambien de tonalidad, cambien de canción, se vayan a otras obras y a otros compositores que están dentro de nosotros, pero pertenecen a otras corrientes que vienen de otras vidas. Volver a la armonía en todo caso, volver a encarrilarse en ciertos rieles que estaban en nosotros prefijados antes de nacer, los dos rieles de los ojos y de nuestras fosas nasales, los dos rieles de los dos hemisferios cerebrales, las dos piernas, cada mano con 5 dedos clavando los clavos de los rieles, probándolos una y otra vez, deslizando las manos, jugando en esas líneas rectas paralelas que se intersectan siempre en un punto infinito no asumido. Negación de la matemática, decir no y decir sí al mismo tiempo. Capaz otro tema podría buscarse para ser mencionado aquí. Nunca se escribe por escribir. Siempre hay un motivo necesario. Siempre el yo busca excusas para meterse y remeterse. No hablar en contra del yo es dejarlo más sombra que sombra de las sombras entre las sombras por siempre. Amén. Quizás subirse hasta la cima de la montaña no sea más que buscar emociones falsas, deportes extremos, espirituales, deportes de los más somnolientos, deportes del dormir y no comer, del simplemente magullar entre los dientes una comida rancia, como haber preparado un sándwich y haberlo dejado guardado demasiado tiempo, un ayuno buscado, rebuscado,
tantas vueltas tiene el ego, la egolatría, el egoísmo, el egocentrismo, posibilidades, posibilidades que hay del no haber, tristes lápidas que se van colocando una a una en cada una de nuestras dimensiones al acaecer cada etapa de nuestra vida. Matamos y asumimos la muerte de ciertas cosas y el nacimiento siempre es inferior, nunca superior. El renacimiento se trata solamente del crecimiento prematuro de algunos pastitos sobre la tumba, volvernos vegetarianos, entonces ya no hablar de la carne, asumir una pequeñez cada vez más creciente, volver al origen, decimos. La lápida nos ha enseñado, la lápida de piedra nos ha mostrado, escritas allí están las leyes reveladas por aquel que nos tomó de instrumentos para decirnos cuál era el camino. La tarde se mece entre la asfixia de la altura, subiendo la montaña, apunados, empinando una botella espirituosa que quizás nos arrebate de repente la razón y nos haga saltar desde la cima de la montaña. Tan borrachos estamos que creemos en ese valor que nunca tuvimos, pero quisiéramos tener. De allí la necesidad de la estimulación, pero no. Llegamos a la cima cansadísimos y comienzan a crecernos las plumas, las alas falsas del decir. Esas alas falsas para soltarnos sin que nadie se dé cuenta de que nos hemos soltado falsamente y después aclamar que hemos saltado, verdaderamente saltado, no volado, saltar del abismo, no volar por el abismo. La puerta de la confianza, decimos, esa puerta que se encuentra en el último piso del edificio, esa puerta que da directo al exterior. Si confías en ti mismo, abrirás la puerta y caminarás hacia aquel edificio que se encuentra a 30 metros de acá. Caminarás sin saber que estás caminando en el aire. Simplemente la confianza en vos mismo hará que te deslices sobre el aire. Asumimos cierta condición de insoportables misántropos, de insoportables egocéntricos, asumimos y nos llenamos de olores y más olores, como siempre en guerra, siempre en la trinchera, siempre criticando esas jaulas identitarias, siempre generando prácticas de libertad que supuestamente nos redimen de la vida y nos enseñan a vivir más justamente. Para eso tiene que haber nuevos principios, decimos, buscar temas de qué hablar, hablar del salto cuántico, del olor a rosas un día, en el mar un olor a rosas, ¿viene la muerte o viene otra vida? Salto cuántico, esencial, producción en serie, producción de poesía en serie, no hay otra forma, es el Fordismo de la poesía, es el estilo stand-up, es lo nuevo, es asumir esta preparación de las capas sobre capas. No hay nada que cavar, solo hay que ascender. Recursos retóricos, repetidos, siempre los mismos.
Nunca el derroche, o sí. ¿Quién dilapida por dilapidar? Nadie. ¿Quién ejerce un vínculo entre la muerte y la vida? ¿Quién rehace el intercambio entre la vida y la muerte? ¿Quién ahora? No, ya, no. Salto cuántico, otra etapa estamos asumiendo, otra etapa de la creatividad que nunca es creatividad, sino la recomposición de elementos previamente existentes. Asumamos eso, asumir la no existencia del original, pero originando otro problema más grande, que es el de la verdadera preocupación por entender entonces qué está pasando, qué carajo nos está pasando. Pender de ese hilo, ese arnés, cada vez que damos un paso intentando subir a la cima, nos resbalamos, pero por suerte no sostiene el arnés. Ese gran invento que nos salva, nos deja estornudando algunas veces, nos divierte también amacándonos un rato, luego volvemos, llegamos por fin, una vez más, siempre en repetición, a la cima. Nos decidimos y no nos decidimos. Auguramos futuros próximos, lejanos, que nos conviden con manjares absolutos de la sencillez, de la no realización, de la aceptación de las cosas tal como están. Esa es la iluminación, decimos. Nos creemos en una planicie de diablos, en una planicie nunca antes alcanzada. Todo está bien, no hay nada de qué preocuparse, todo va a estar bien. El salto cuántico vendrá cuando tenga que venir. Lo importante es saltar. Lo importante es que vos abras tus espaldas, dejes que tus omóplatos florezcan de esas alas. No hagas caso si los demás le llaman alas falsas. Solo déjate llevar, aprender a volar. Yo he de enseñarte a volar aquí y ahora, que ya estás en la cima. Solo despliega tus alas, hermano. Basuras, basuras que se siguen tejiendo, basuras que al no asumir su condición creen haber estado antes de estar donde estaban, sin estar, para estar otra vez promulgando una identidad, una clausura perpetua, un espadazo en el medio del vientre de aquel monstruo que había crecido entre las mugres de todos los tiempos, esa verdadera potencia, esa verdadera intensidad que había crecido, ahora ya resignada a morir una vez más, pero su sangre volverá a enterrarse, su sangre se enterrará entre las grutas de la Pachamama y bajará hasta el fondo de todo y allí será descubierto como un nuevo combustible dentro de cientos de años. Quizás esos combustibles que se descubran no sean bien aprovechados y generen de nuevo una dinámica de la producción y del consumo y de la contaminación, pues ninguna tecnología es neutra, ninguna mente es neutra, la neutralidad no es neutra, no hay neutralidad en lo neutro. ¿Podemos acaso aspirar a un último intento, tal vez subiendo un día a la cima de la montaña? Simplemente nos neguemos a esas voces, simplemente quedemos condenados a arrancarnos cada una de las plumas de las alas falsas que empiezan a crecer en nuestras espaldas desde nuestros omóplatos, abriéndonos la carne, haciéndonos creer
que ese dolor es una verdad, alas falsas arrancaremos eternamente formando un nido, eternamente volviéndonos también un huevo primordial.